It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. Now I'm connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Pues seguimos aquí en este auditorio donde hablamos de talento. De hecho, ya es la última de las sesiones del día de hoy de esta Barcelona New Economy Week que ha arrancado esta sexta edición. Y estamos emitiendo desde el D-Factory, en el corazón del Distrito 4.0, esta iniciativa liderada e impulsada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona con la intención de ayudar a las empresas a pasar de esta industria a industria digital. De hecho, no sé si han ido siguiendo todas las ponencias que hemos dado desde aquí, que hemos podido escuchar, pero en la primera de ellas ya se ha apuntado el tema al cual haremos ahora referencia, y es las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas, ¿no? En este mundo tecnológico tan cambiante, las habilidades blandas van adquiriendo esa importancia y cogiendo cada vez más importancia. De hecho, en esta primera sesión hablaban desde PIMEC, nos decían que a través de sus estudios que realizan, se encontraban entre que 6 de cada 10 ofertas de trabajo en las que se piden competencias digitales, a mayor competencia digital, mayor también competencia en habilidades blandas. Y de hecho se apuntaba que de estas, en 8 de cada 10, lo que más se pedía era la adaptación, el cambio. Luego estaba el trabajo en equipo y otro tipo de habilidades, pero que sobre todo se destacaba sobre todo esta adaptación al cambio. Por lo tanto, en esta ponencia vamos a hablar y a poner sobre la mesa de cómo estas habilidades blandas son necesarias en este momento tan cambiante. Y para ello les presento a la persona que va a moderar este siguiente panel. Él es Santi Molins. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes ya. Él es CEO y cofundador de Talentfy. Es ingeniero, MBA por IES, y en el 2019 emprendió con Talentfy una plataforma tecnológica que ayuda a las empresas a encontrar ese talento digital en menos de 10 días. Eso es muy rápido, ¿eh? Muchas gracias, sí. Año tras año ha ido creciendo y ha ayudado ya a más de 500 personas a encontrar un puesto mejor de trabajo hasta la fecha. Entre los clientes de Talentfy pues destacan Telefónica, Zurich, Sanitas, Wallbox, Pax, Vipicar y muchos otros. Pues con Santi Molins y el resto de ponentes les dejamos. Gracias. Muchas gracias. Muy contentos de estar ya en la sexta edición de Vinew para hablar de soft skills en la era digital. Cuán importante es cambiar el chip, cambiar la mentalidad en la forma de trabajar en nuestro día a día, promovido también por las nuevas tecnologías, ¿no? Y lo hacemos con una excelente mesa. Aquí con nosotros tenemos a Sandra, Executive Coach, con una gran trayectoria profesional, liderazgo global, liderazgo inclusivo. Lleva los últimos 10 años colaborando con La Salle Bonanova y en los últimos 15 montó su propia compañía de coaching para acompañar pues, a estos líderes, ¿no? Tras muchas vueltas por el mundo, educada en Estados Unidos, aterrizó en Barcelona hace ya 23 años, me he concretado justo antes, sí. Y estamos encantados de que haya establecido raíces aquí, ¿no? Gracias. También tenemos a Lourdes, que hace 7 años montó Copilot, que ayuda a las pymes a internacionalizarse gracias a la ayuda de IA, ¿no? A Lourdes, en una sesión previa que hicimos para conocernos mejor, lo que más le fascinaba era hablar de la interacción humana con tecnología, ¿no? Y cómo el futuro nos va a alterar tanto en ambos sentidos, ¿no? Finalmente tenemos a Víctor García, que tiene experiencia tanto en el mundo startup como en el mundo corporate. Actualmente está liderando el Hub Digital de Kion Group en Barcelona, que es un centro de innovación en intralogística que desarrolla soluciones digitales para las marcas del grupo. Linde Material Handling, Steel y Baoli. Víctor, como os decía, aporta gran experiencia tanto en el mundo corporate actualmente como previamente también en algunas experiencias previas en startups. Y sin más dilación, si os parece, arrancamos con una pequeña introducción, ¿no? Me gustaría que fuerais respondiendo él. ¿Qué entendemos hoy por soft skills y cómo ha evolucionado su importancia a lo largo de esta era tan digital, ¿no? Si quieres poder responder tú misma, Sandra. Sí, pues las soft skills o habilidades blandas pueden parecer
blanditas, pero nada de blandito tienen, ¿no? La vida puede ser muy difícil si no manejamos nuestra comunicación interpersonal, nuestra capacidad de hacer un pensamiento crítico, nuestra capacidad de colaborar, de hacer preguntas, y estas habilidades se llaman blandas en algún momento porque eran difíciles de medir, entonces por esto se quedaron soft, pero de soft poco. No sé, Víctor, Lourdes, otras aportaciones. A ver, yo tengo una reflexión. Yo creo que la revolución industrial vino a sustituir quizás nuestros músculos. Esta revolución viene a sustituir nuestras mentes, pero nadie puede sustituir nuestras emociones. Y el tema de los soft skills, o sea, el hecho de tener gente y seres humanos emocionalmente fuertes, hace toda la diferencia y será el punto en donde podremos ayudarnos, competir y construir. Por igual, indispensable. Sí. Desde luego, y además con el auge de la colaboración online, ¿no? Que yo creo que en los últimos años pues todos lo hemos vivido, disfrutado, sufrido, todo. Las soft skills y una buena práctica comunicativa es lo que pues marca la diferencia en la colaboración entre muchos equipos, ¿no? Que en ámbitos deslocalizados, internacionales, pues cada vez nos damos cuenta de la importancia que tienen. Hablabas justamente de buenas prácticas comunicativas. ¿Qué otras soft skills consideráis que destacan o que deberían destacarse más en los empleados a día de hoy con la llegada de todas estas nuevas herramientas tecnológicas? Lourdes, sí. A ver, yo creo que la empatía y la congruencia serían los que yo pondría como top, ¿no? El tema de la empatía porque te da muchos recursos para poder, pues, para poder adaptarte, para poder ser resiliente, para poder aportar a un equipo, para sentir la responsabilidad de estar dentro de un equipo. Y la congruencia, que me parece que es una de las, no solo la más importante, sino quizá la más difícil, porque el pensar, actuar y decir en una misma línea es realmente un reto importante. También, quizá estaréis de acuerdo, a nivel del pensamiento crítico, o sea, en esta era actual estamos expuestos a una cantidad ingente de información y separar el ruido del valor, ¿no? Y extraer la información que creemos que es fidedigna, certera, adecuada, pues también exige mucho, ¿no? de ese desarrollo de pensamiento crítico. Víctor, antes hablábamos de pensamiento crítico y Lourdes te escucho y congruencia. Sí, ¿cuál es mi pensamiento crítico? Conozco mi voz, mi narrativa y cómo hago que el producto que yo hago, que ella hace, tenga una congruencia. Entonces, esta congruencia me resuena mucho como otra manera de pensar en el pensamiento crítico, valga la redundancia, que es importante en esta época. Además, qué responsabilidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos una gran responsabilidad de construir esto porque ahora es efervescente. Es que estamos a tiempo. Y estamos en ese momento. Totalmente, porque en un momento tan cambiante es momento de volver a sentar las bases, ¿no? Sí. Es importante también entender que al final las soft skills en una compañía, uno se mira en el espejo de los líderes, ¿no? Entonces, cómo este liderazgo debe evolucionar o cómo debe cambiar para adoptar estas nuevas tecnologías y que sea aún más y no una sustitución, ¿no? ¿Cómo consideráis que la tecnología puede ayudar o potenciar la gestión de equipos para los líderes? Perdona, te está entrando el micro. Necesito el micro. Mira, otra interpretación de las soft skills que me aportaron es durable skills, que perduren, como las emociones que hablaba Lourdes, ¿no? Entonces, volvamos a los fundamentos del liderazgo y que lo que sabemos nos ayuda a inspirar y lograr resultados a través de los demás. La tecnología amplifica eso, es el medio, pero no esta frase es el operador, no la herramienta. Entonces, la tecnología es la herramienta y esto va cambiando, pero lo que perdura en estas habilidades es lo que tenemos que ir cuidando como líderes. ¿Cómo lo ven? Pues yo la verdad es que en mi muy personal forma de pensar, yo creo que un líder, seguramente debe de haber herramientas de productividad, lo que sea, para calificar equipos, pero yo creo que el líder no se mide con herramientas, o sea, no gestiona el equipo con herramientas tecnológicas. Yo sí creo que el líder tiene que estar con su gente, o sea, tiene que conectar y tiene que estar ahí porque me parece que el liderazgo es un ejemplo, es testimonio, con lo cual, si no estás, si no lo haces, no sé si se puede construir un liderazgo.
Desde luego yo creo que vamos hacia un liderazgo más humanista que nunca, o realzando esa faceta. En nuestras organizaciones hoy en día yo creo que tenemos una pandemia que es pues, la gestión correcta del tiempo, y creo que todo el mundo se sentirá identificado cuando no reconoces tu propia agenda, y la automatización, las nuevas tecnologías, algunas de ellas de colaboración, sumarización, copilotos de IA, pues es una buena oportunidad para los líderes para liberar tiempo y dedicar tiempo a las cosas que son importantes de verdad, que al final giran en torno a las personas, ¿no? Entonces, automatizar todo aquello que pueda ser transaccional o administrativo y dedicar, como comentabais, ese tiempo de calidad a las personas, que son las que consiguen los resultados del negocio, ¿no? La verdad es que suena a un futuro mucho más atractivo, que sea más humanista. Es que esta tecnología nos está invitando a privilegiar lo humanista. Lo humanista siempre ha estado, pero de repente la amenaza de que podemos perderla, estamos hablando, insisto, de los fundamentos que por la tecnología necesitamos ser intencionales en traer a nuestros espacios de liderazgo y trabajo. Totalmente. ¿Y cómo creéis que debe transformarse el liderazgo de talento en la era digital para equilibrar la gestión de personas con el uso intensivo, al final, que está ocurriendo, tanto de datos como de tecnología ya, ¿no? Sí, Víctor. Un aspecto que estamos ahora fomentando es el desarrollo de los planes de aprendizaje personales, ¿no? Esto lo estamos haciendo a nivel de compañía. Es un área, el aprendizaje constante, que pues, también tiene una dimensión soft muy importante, ¿no? La capacidad que tenemos de aprender, de desaprender o de reaprender, ya sea en el terreno de las nuevas tecnologías, que evoluciona pues, a un ritmo trepidante, pero también en otros aspectos, ¿no? Entonces, desde el liderazgo, pues, el fomentar la capacidad de aprendizaje constante, no solo pues, fomenta la empleabilidad y la capacidad de todos los equipos, sino que a nivel de liderazgo es una forma de ejercitar el ejemplo, ¿no? y mantenerse constantemente pues, informado y con esa capacidad de aprendizaje constante. A nivel de liderazgo, esto invita a que creemos espacios donde la gente, si va a aprender, se van a equivocar. Y que la perfección ya no tiene el mismo lugar, de que todo esté pulido. Entonces, si estamos aprendiendo, por ende, vamos a estar incómodos, vamos a ser un poco torpes. Y como líder, ¿cómo sostengo que las personas se atrevan, se sientan seguras de ir aprendiendo, desaprendiendo, aprendiendo y en ese ciclo? Sí, totalmente. Bueno, yo también coincido muchísimo. Nosotros dentro de Copilot, ¿no? Que lo que nos ayudamos es que pues, todo eso que antes era una consultoría, pues ahora llegue de una manera más fácil, lo tengas a la mano y demás a través de inteligencia artificial. Pero de pronto, de verdad, nos dimos cuenta que en nuestras manos tenemos una responsabilidad enorme de construir cómo queremos que sea el futuro, con lo cual el futuro siempre va integrado de las personas, y nos parece que es una responsabilidad enorme el tener ese liderazgo, porque al final yo creo que la diferencia estará en conectar. O sea, quizá tendremos todos una inteligencia bastante similar y la diferencia la vamos a poder aportar en la conexión, o sea, justamente en este contacto humano. Está claro. ¿Y qué soft skills deberían tratar de cultivar desde el liderazgo los líderes para inspirar, motivar, retener el talento en un contexto donde está muy marcado por la incertidumbre? Decimos, oye, está todo verde, está todo por llegar, mucho cambio. ¿Qué consideráis que se debería tratar de cultivar y potenciar? Me encantaría retomar lo que nos trae Víctor del aprender y cultivar esta curiosidad, cultivar la valentía y este ciclo de aprendizaje, ya sea dentro de instituciones como La Salle, donde ayudo a alumnos a practicar esto, o en organizaciones como Copilot, que estemos fomentando ese aprendizaje, porque no sabemos lo que no sabemos, y esto es aprender. Sí, yo creo que al final pues siempre nos vamos midiendo por resultados, o sea, seamos honestos, ¿no? Porque a lo mejor nos gusta la parte romántica de que todo sea muy lindo, pero en realidad nos medimos por resultados. Y yo sin duda creo que los resultados los vamos o sea, la forma de competir será diferente. Y comento rapidísimo de justo que hablábamos cuando nos pusimos en contacto de un caso o unos casos o un estudio de Wharton en Estados Unidos, ¿no? Que veían que a los estudiantes que tenían menores
capacidades a la hora de darles inteligencia artificial, pues los equiparaban más o menos con los que tenían mayores capacidades. Todos estaban en un nivel más homogéneo, pero de pronto después de 3 o 4 meses volvía a haber una diferencia. Y esa diferencia es porque, bueno, al final encontraron también la forma de sobresalir y de competir, pero aportando otras cosas que no necesariamente son estos procesos de inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, me parece súper interesante. Ahora me parece que no sabemos mucho, en realidad. Estamos investigando mucho, no sabemos tanto, pero me parece que el futuro es fascinante. Es interesante la idea esta de que te cambian las reglas de juego, equilibras a todo el mundo, pero los que ya destacaban vuelven a destacar al cabo de nada. Es interesante, sí, totalmente. ¿Y qué efecto consideráis que tiene a nivel justamente hablabas de performance de estudiantes, ¿no? Traspasado un poco en el mundo empresarial a lo que es empleados, ¿no? ¿Qué efecto tiene al nivel de performance la aparición de la IA? No sé, Víctor, ¿qué consideráis? Pues yo creo que Lourdes ha apuntado antes, hay un término importante que es la ecualización, ¿no? O sea, llega un momento que la inteligencia artificial, los copilotos, demás, pues pueden ecualizar ciertas capacidades técnicas, pueden dar una ventaja competitiva, pero eso creemos o tendemos a pensar de que se acabará ecualizando, ¿no? Entonces el factor diferencial volverán a ser, pues hoy en día cualquiera puede hacer un informe con Copilot, ¿no? Pero defender ese informe, argumentar, hablar del estudio, del trabajo que hay detrás, poder defenderlo, poder negociar algunos aspectos de la implementación de ese plan. Ahí, de momento, pues los copilotos están en un segundo plano, ¿no? Ese es el momento de la verdad en el que cada uno de los profesionales de los equipos, de las organizaciones, tienen que demostrar pues la parte humana de ese complemento. Puede ser mucho más rápido, mucho más sencillo, crear un borrador, pero de ahí en adelante es cosa nuestra. Total. En cuanto a esa congruencia que hablaba Lourdes antes y este pensamiento crítico que hablaba Víctor, retomar lo que te da la IA y ponerle tu voz, tu narrativa es súper importante. En la semana pasada en el Harvard Business Review salió un artículo que la IA está generando, y aquí igual me ayudan con el castellano, le llaman work slop, o sea, basura de trabajo. ¿Por qué? Está generando retrabajo, porque la IA nos puede sacar algo pulido, pero si no es congruente con lo que nosotros necesitamos en ese espacio, podemos estar generando más trabajo a los demás. Entonces, tengo que revisar, ¿no? Y dicen, bueno, ¿de verdad le pusiste cariño a esto? ¿Me lo miro con cariño o lo pasaste por IA? Y esto puede también incidir en la confianza dentro del trabajo. Entonces, nos invita a pensar cuáles son los criterios de éxito que tenemos que estar mirando, en qué vamos a premiar y reconocer a nuestro talento. Es interesante esta noción de work slap. No sé si a alguien se le ocurre una versión de esto en castellano. No, ahora mismo no, pero sí que me ha picado la curiosidad, está claro. Y actualmente pocos trabajos en la universidad, en el colegio, yo lo veo con primos y familiares que utilizan más ChatGPT que el Word mismo, ¿no? Y entonces esto también se ha traspasado evidentemente en el mundo del trabajo y se va a traspasar más a medida que vayamos incorporando estas generaciones, ya no en Digital Native, sino con IA Native. ¿Cómo podemos hacer los empleados para destacar en el trabajo, más allá de mantener un discurso congruente, luego una defensa o de darle voz a ese borrador, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de destacar? Bueno, es que eso ya es mucho, ¿eh? Es mucho, o sea, sí. que una persona como tú decías, una persona realmente defienda su punto y lo domine, hombre, eso ya es mucho. Y yo creo que la inteligencia artificial no está para temerle, al contrario, yo creo que todos tenemos que sumarnos porque hacer resistencia sería ilógico, o sea, está aquí. Más bien yo siento que este es un momento como de reseteo, ¿no? En donde todos tenemos como esta oportunidad de volver a construir y de arreglar muchas cosas. O sea, el tema de la educación, por ejemplo, y en una de estas charlas de Silicon Valley escuchaba
bueno, una de las competencias más importantes para los estudiantes en un futuro será que sean emprendedores o estén involucrados con emprendedores. O sea, que no será hacer quizá un trabajo de investigación que lo puedan conseguir a través de ChatGPT, sino será estar dentro de una startup y que todos tengan la capacidad de ser emprendedores y de ir a través de una escuela de emprendedurismo y tener esas capacidades. O sea que yo creo que va un poco por ahí. De crear más que investigar. Sí. 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 Ahora que lo mencionabas, Lourdes, la parte es el ¿y qué más? Pues es practicarlo, o sea, dar acceso a estas herramientas, no tenerles miedo, ¿no? Sino utilizarlas y ser así también partícipe pues, de dónde están sus sesgos, sus limitaciones. Evidentemente van a evolucionar mucho en los próximos años, pero es esa parte práctica donde pues, podemos desarrollar ese criterio necesario pues, para ver qué le falta, ¿no? Y cómo adaptarlo a nuestras organizaciones, a nuestro contexto en particular, o sea, la práctica, desde luego. Y en ese sentido, buscar espacios a donde puedas experimentar, volviendo al aprender, a generar esos entornos a donde puedas experimentar, ya sea en un aula o ya sea con un proyecto quizás de bajo riesgo que me permite aprender y a incorporar, integrar la IA o la competencia que sea. Trabajar en entornos donde se permita el error. Desde Donde luego. haya la Claro. confianza para Sí. equivocarse. Sí, Claro. sí, learn fast. O sea, comete el error, pero aprende rápido del error. Estamos hablando todo el rato de como profesionales o como líderes, pero es que necesitamos organizaciones que sepan aprender y que sepan lo que requiere el aprendizaje, que son esos espacios seguros en los que pues, las personas y los equipos pues, puedan probar cosas nuevas y puedan pues, cometer errores, aprender de ellos y mejorar, ¿no? el producto, la relación con los clientes, interdepartamentalmente. O sea, hay muchos espacios donde hay muchas oportunidades para crear esos espacios en los que podemos evolucionar gracias a esa práctica, ¿no? Y en ese sentido, cuando Lourdes hablaba de las startups y emprendeduría como habilidad, yo creo que esto para organizaciones más establecidas es el hambre que tienen de traer este mindset de startup, porque es a donde podemos aprender, a donde podemos cometer errores y tienes que ser scrappy, tienes que moverte en tu startup, aprendiendo y yendo a lo próximo. O sea que No, total. De hecho, bueno, hace como 15 años que salió esta iniciativa de Singularity University, que seguro estás muy familiarizado o la han escuchado, que son estos profesores que no necesariamente tenían un doctorado, sino que habían pasado por una iniciativa de emprendedurismo y demás, y que ellos iban a enseñar a otros chicos. Bueno, pues ahora esto de Singularity se está empezando a sustituir justo por esta escuela de startups que puedan acoger a chicos para que puedan aprender pues, bajo presión, que tú lo sabes muy bien, ¿no? Esto es como ir un poco así y es interesante. Aquí en Barcelona y Madrid hay Team Labs, que el grado es establecer una startup y a los 4 años que sea rentable. Este es el aprendizaje, es una apuesta osada en la educación. En La Salle está el Technova, a donde también hay laboratorios para startups y para que experimentes, para no tener que ir hasta Silicon Valley con Singularity. Yeah. No, sin duda, aquí tenemos muy buenas iniciativas, claramente. sí. No digo porque fueron los primeros que rompieron. Sí, no, rompieron molde y Rompieron. están ahí, sí. Me suena que Tecnova, me corregirás si no, pero me suena que Tecnova fue una de las pioneras con TechLab, ¿verdad? Sí. Al sí, menos aquí en sí. Barcelona. Carmen Adán, que Debe es llevar una de al las menos 10 ponentes. años. Ya. Al menos 10 años deben llevarse, sí. Hablando un poco de lo que es la interacción hombre y tecnología, ¿no? En un mundo donde la IA ha venido para quedarse, y es evidente, ¿no? Y la automatización en la toma de decisiones incluso está cada vez más bien configurada y le permite tomar decisiones más complejas, etcétera, ¿no? ¿Qué papel siguen jugando las habilidades como la empatía, que ibais hablando, la comunicación, la creatividad, la congruencia, espíritu crítico? ¿Qué papel consideráis que juega aquí? No sé si... ¿Quién se anima? Son los protagonistas. Hay un abanico de habilidades, pero diría, empezando con empatía, que es uno de los protagonistas porque engloba tanto, y Lourdes ya lo ha mencionado, ¿no? Nuestra capacidad de hacer preguntas, de entrar con curiosidad, más no juicio, no asumir, suponer que tenemos las respuestas, sino buscar entender. Preguntas,
hoy le llamamos prompt, ¿no? Una de las habilidades que vamos a tener es nuestra capacidad de hacer preguntas. ¿Y de dónde nace hacer preguntas? Desde la curiosidad, espero. A veces desde el juicio, pero ojalá desde la curiosidad y con esa inteligencia emocional también, para que lo que nos devuelva el IA pueda ser más matizado y más humano. Yo creo que es la diferencia. O sea, yo creo que esto es exactamente lo que hace la diferencia. O sea, la inteligencia artificial lo que hace es analizar datos y aprende de los datos del pasado y predice sobre los datos del pasado, pero no es capaz de crear. Al menos no por hoy, ¿no? No sabemos si esta conversación sea igual en unos años, pero no es capaz de crear y tampoco es capaz de darle ese toque especial, ese toque mágico que solo lo podemos aportar los humanos. Con lo cual yo sí absolutamente creo que los soft skills, emociones o como queramos llamarlo, es la diferencia. Sí. Leía, no corregirte, pero sí puntualizar, leía al volver de verano que la IA ha sido capaz de crear, bueno, de resolver un teorema matemático, por lo que ya empieza a asustar que sí que ya son capaces de crear. Bueno, y dicen que eso va a crear un montón de empleos, pero al final eso es el resultado de muchos datos que se han puesto ahí dentro y entonces a partir de ahí, porque lo que me explicaban es que va resolviendo en diferentes, digamos, en diferentes carriles y entonces cuando junta todo esto, su nivel va subiendo, 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 subiendo. Pero es sobre información que existe. Le hemos dado una inteligencia más bien formada, sí, pero no potente como para y crear de la cero. superinteligencia, ¿no? Y demás. Es curioso ahora con lo que comentaba Sandra, lo importante, que ya es importante, el hacer las buenas preguntas, las preguntas adecuadas, ¿no? Y eso en el terreno de los prompts, pues en la experimentación que hacemos dentro del grupo, pues desarrollamos productos que están potenciados por inteligencia artificial, pero en la propia aplicación para nuestra productividad pues utilizamos y estamos pilotando varias herramientas y lo que el equipo pues muchas veces me comenta y lo que percibimos es cuán mejor es el resultado en función de cuánto mejor pues, es ese prompt, ¿no? Esa pregunta, el contexto que incluye, qué referencias hay, qué instrucciones precisas se le dan a ese prompt y el resultado pues, varía enormemente, ¿no? Entonces, en esa curiosidad, en ese contexto, en esa intuición, están pues, los ingredientes clave para hacer buenos prompts y obtener mejores resultados, ¿no? O sea, que las soft skills pueden ser una herramienta clave para desbloquear o para potenciar los resultados con herramientas de inteligencia artificial. Claro, también. Y esto en mi executive coaching lo practico. Mis preguntas a mi cliente es un prompt y la inteligencia es la que ya tiene la directiva, el directivo que está delante. Ahora estamos hablando de la artificial, pero todo viene con cómo extraigo o ayudo a descubrir aquello que ya existe. Claro. Me ha picado curiosidad, Víctor. Quizá los resultados no están todavía, pero ¿habéis identificado algún patrón de qué tipo de perfil o qué tipo de soft skills justamente son capaces de hacer las mejores preguntas? Que lo puedas decir, que quizá no hay resultados firmes. Yo diría que, volviendo a la curiosidad, o sea, la curiosidad es probablemente el factor, yo diría, decisivo. La curiosidad, digamos que es el germen y luego la experimentación y la iteración es lo que hace que en esa experimentación cada vez pues, mejoren esos prompts, ¿no? y sea más productiva la utilización de inteligencia artificial. A día de hoy, también otras cosas que están descubriendo el equipo es que, bueno, en tareas relativamente sencillas, pues es un acelerador, ¿no? Cuando se complican, pues ya es una buena forma de empezar con un borrador o con algo que luego con un poco de trabajo adicional se puede derivar, ¿no? en algo útil y provechoso, ¿no? Entonces, que en función de las tareas, también el criterio es otra habilidad, tu pregunta. Muy importante, estábamos el otro día haciendo un ejercicio no relacionado con el desarrollo de software, sino con producto digital, estudios de mercado y demás, y esto pues un product manager experimentado pues ya es capaz de relativamente fácil
mente detectar pues, incongruencias, cosas que no son del todo correctas, asunciones que son un poco débiles, pero bueno, una buena base de partida con la que luego pues, ir elaborando y robusteciendo ese trabajo. Ese espíritu crítico. Y quizá yo me atrevería, porque no puedo coincidir más, pero solo me atrevería a poner uno más, a quien es capaz de arriesgarse a fallar. Porque es verdad que estamos aprendiendo, ¿no? Y no podemos tenerlo todo súper bien y súper perfecto. Y esto que tú decías, ¿no? O sea, a veces tienes el sandbox, el laboratorio para poder empezar a cometer errores, pero no siempre. Y aún así hay que ir, aunque falles, y otra vez. Totalmente, totalmente. ¿Cómo pueden o deben convivir la inteligencia artificial con la inteligencia emocional en los equipos? Debe. Creo que la conversación que hemos venido desarrollando hoy ya deja patente que debe y está siendo integrada. Es una integración, es una convivencia. ¿Y cómo, bajo tu punto de vista, se debe integrar adecuadamente? Es lo que hablaba antes de privilegiar la inteligencia emocional, privilegiar las habilidades blandas, los soft skills, esta experimentación, para que podamos utilizar esas herramientas. Es un poco más de lo que hemos hablado anteriormente. No sé, Víctor, sí. Sí, yo creo que desde luego estos casos últimos que comentábamos con copilotos, ¿no? El cómo un humano se beneficia del output que puede ser a lo mejor en una primera iteración básico, ¿no? de un copiloto y cómo pues, con curiosidad, con espíritu crítico, con experiencia, con el coraje también de probar cosas nuevas y de experimentar dentro de un criterio, factorizando también pues, los aspectos éticos de compliance, pues es capaz de complementar a la IA para obtener una segunda, una tercera, una cuarta iteración en la que el resultado pues, cada vez componga más de ese binomio, ¿no? De esas dos dimensiones, la hard en la que nos acelera la inteligencia artificial y la que aportamos las personas. Permíteme la palabra coraje y un momento romántica, corazón. Entonces convive la emoción con la tecnología y no asociamos coraje con la inteligencia emocional, pero precisamente courage, corazón. Sí, yo creo que desde luego tenemos que encontrar un balance, ¿no? Porque también he de decir que, y esto es un tema que a mí la verdad me preocupa un poco, que nos encontramos en este momento con generaciones que están muy digitalizadas, sobredigitalizadas, y entonces ahora les estamos pidiendo que vayan al contacto, al corazón, ¿no? Y bueno, será un reto súper interesante porque tenemos mucho tiempo entrenando a estas nuevas generaciones a vincularse con una pantalla mucho más que con una persona o con una bicicleta, ¿no? Entonces, me parece que el reto puede ser súper interesante. Y aquí vuelvo a la intención, ya sea en un centro de estudio o en un espacio de trabajo, necesitamos mantener esas habilidades. Es un ejemplo cotidiano. He hablado con gente que con las abuelas que viven en otro país, los críos ya no se ponen al teléfono porque no tienen la costumbre o la habilidad de ponerse al teléfono. Han perdido esa dexteridad para tener una conversación sin vídeo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para ser intencionales en mantener ese contacto humano con la tecnología? Porque hace años la tecnología era un teléfono. Y cómo aprendes a utilizar el teléfono, la pantalla, para mantener esos vínculos, ya sea no personal como el ejemplo que he dado, pero también en el trabajo en remoto. Hay personas que no le han dado la mano física a su jefa, entonces hay que mantenerlo. Y ni les pongas uno de esos aparatos que nos tocaron a nosotros de niños porque pensaban que son radioactivos o algo, ¿no? De hecho, justamente por ahí también quería preguntaros, ¿no? No sé, Lourdes, si puedes responder, ¿qué riesgo ves en la digitalización, teletrabajo, en la ecualización que hablábamos antes, que puede proporcionar pues todas estas nuevas tecnologías capitaneadas por la IA, pero no solo, ¿no? Lo que es teletrabajo no es IA, probablemente la pandemia del COVID hizo más, ¿no? de favorecer el teletrabajo, pero también nos ha digitalizado un poco más, ¿no? ¿Qué riesgos ves aquí? Yo ahí es donde veo el riesgo más alto,
en que perdamos esta capacidad de conectar. Y yo, o sea, he de decirlo que incluso a mí me pasa, ¿no? Y después del COVID, que te acostumbras a tener proximidad, todo a través de una pantalla. No sé, creo que mis primeras salidas después del COVID, creo que me dio hasta un poco de miedo, después de que he trabajado por muchos lugares, he viajado toda mi vida, pero era como de, qué raro salir, ¿no? Y me parece que ese es el riesgo más grande y es el que tenemos que luchar en contra a como dé lugar. O sea, necesitamos seguir conectando, las personas necesitamos conectar. Desde luego, o sea, tanto en el ámbito personal, ¿no? Como nuestra biología sigue siendo la misma, ¿no? Como en el ámbito profesional, pues al final la relación que mantenemos pues a través de pues, online, a través de colaboración online, pues acaba siendo en muchos casos transaccional, ¿no? Y se pierde mucho de los matices, la intención, ¿no? Como decíamos antes, el mensaje que hay detrás. Y eso pues puede llevar a un deterioro, ¿no? en la capacidad simplemente pues, de relacionarse. Después de un año de confinamiento, pues luego volver a salir y volver a relacionarte, volver a conectar de otra manera se hace difícil. Pues esto para generaciones donde ya, digamos, su entrada en el mundo laboral ya sea así, pues en el momento que tengan que interaccionar o que requieran de algo más para complementar esa experiencia, pues también les será difícil y eso fomenta o hace crecer la importancia de fomentar el cultivar estas habilidades también, ¿no? Entonces, en casa, en cole, en corporaciones, seamos intencionales en fomentar esto. Y abogo que la intimidad es posible en la pantalla. Lo he visto, The House of Beautiful Business, utilizando también cosas como arte y belleza para inspirar una calidez a través de la pantalla, que parece rompedor, pero intención. Y trabajar este músculo para generar una cercanía, ¿no? Yo esto lo vengo trabajando porque tenía la abuela en Puerto Rico y el abuelo en Colombia, con el teléfono. ¿Y cómo puedes generar esos matices? Hablábamos de matices antes, ¿no? Y es posible, es una habilidad también. Y está genial que podamos estar en persona, pero para quienes nos están viendo lejos, espero que se sientan cerca también y que les tenemos en cuenta. Oye, pero yo tengo una pregunta. Esa gente, obviamente es gente cercana tuya, con la que ya tenías una conexión. Sí. Pero es posible lograrlo, y veo que tú lo sabes muy bien, ¿es posible lograrlo con gente que no conoces, que Sí. no has...? Sí. Actualmente, la plataforma donde estoy haciendo coaching es en gran parte pantalla. Una clienta en Johannesburg, otra en Zurich, una en San Francisco. Y entonces esa intencionalidad cuando empezamos para generar confianza como nuestro cimiento y no lanzar a la acción, que también, y no quita que tenemos que lograr resultados, pero tenemos que generar un contexto para todo aquello que estamos hablando. Y esto lo trabajo mucho como previo antes de entrar en materia, para que se sientan cómodos y cercanos y cosas como mirar la cámara, aunque quieras mirar a la pantalla, para ayudar que esa persona se sienta cerca. El poder de la intención, bueno, claro. Quizás acompañando un poco lo que decía Víctor, ¿no? Las videocalls a día de hoy se están convirtiendo demasiado transaccionales, pero sí que hay equipos que nunca se han visto la cara y en los cuales hay una muy buena conexión. Claro. Quizás han hecho... El liderazgo también acompaña aquí, ¿no? No es que no se pueda teletrabajar, sino que los líderes no han acompañado a que se pueda teletrabajar mejor, quizás, y poniendo intención, no siendo una conversación transaccional pura, sino que haya algo más de emoción y algo más de intimidad, se puede llegar a conectar. Aquí en España, por ejemplo, antes había bastante costumbre de apadrinar niños fuera de lo que es la zona europea, a los cuales nunca se ha conocido ninguno. Ah, claro. Pero sí que se ha conectado y que hay una cierta conexión y un cierto cariño que se ha generado incluso ya sin videocall, porque estoy hablando de siglo XX todavía. Y ya para ir terminando, quizás en algunas cuestiones, ¿no? ¿Cómo a nivel formativo, que también es relevante, porque estamos hablando del empleo hoy, pero es evidente que el futuro también va a estar con IA, ¿no? ¿Cómo deberían replantear la formación de competencias soft skills las universidades u otros centros de formación, teniendo en cuenta la integración de la IA? ¿Cómo consideráis que debería haber este cambio, ¿no? No sé, quizás viniendo de ASA de Tecnova, podrías empezar.
Lo primero es, lo dijimos antes, crear un espacio donde puedan experimentar, learn by doing, aprender haciendo, que ya no es teórico, sino que las personas tengan experiencias a donde se puedan dar cuenta para tener en cuenta. Mis alumnos, si algunos están viendo, saben que empezamos con darte cuenta para tener en cuenta, ¿no? Primero como humano y luego incorporar la integración, y hemos tenido un debate de esto en el claustro, como una herramienta que ayuda, no como que reemplace. Quizá un nuevo approach a la forma en la que se evalúa, ¿no? Los conocimientos y demás. Me ha dado desde fuera, ¿no? Me ha dado siempre la sensación de que hay como unas preocupaciones muy importantes alrededor del plagio, de lo que se genera, ¿no? Los outputs que se generan a través de inteligencia artificial. Pues hace poco leía, pues hablaba un artículo sobre el porcentaje de research papers de universidades pues, que contenían material generado o presuntamente generado por inteligencia artificial, y quizá es un momento, pues echando la vista atrás, de recuperar otros métodos evaluativos que incluyen pues lo que decíamos también al principio, pues una defensa, una argumentación, otras formas de evaluar los conocimientos adquiridos y la puesta en práctica, pero sobre todo no utilizar estos casos en los que hay preocupaciones para nada que no sea fomentar la utilización de estas herramientas en el aula, ¿no? Yo creo que puede ser, he tenido ocasión de probar varias herramientas que están disponibles públicamente, como Google Notebook LM, por ejemplo, que es un gran complemento para estudiantes, para investigadores, para pues, utilizarlas durante el estudio, ¿no? de sus temáticas o de sus proyectos. Sí, yo también lo creo fielmente, ¿no? No podemos limitarlo, no podemos dejar que los chicos dejen esto a un lado para que sigan estudiando de la manera que lo hacían antes, ¿no? Y creo que hay muchos investigadores tratando de buscar cuál es la fórmula correcta y está súper difícil. Pero yo también creo que hay que sumarnos en ello y hay que buscar la forma de evaluar esas competencias o de evaluar esos resultados a partir de otros niveles que a mi juicio todavía estamos descubriendo. Incluso hace un par de semanas estaba escuchando al Product Manager de OpenAI y él mismo decía, hace un año no teníamos ni idea de que íbamos a tener lo que tenemos el día de hoy. Con lo cual, o sea, no es falta de querer comunicar, sino no tenemos idea qué es lo que va a pasar en un año. Yo creo que tenemos que descubrirlo. Es un excelente apunte. Tiene caducidad esta conversación, porque de aquí a un Sí. año o dos, todo lo que estamos diciendo O puede 2 no ser meses. relevante, o 2 meses. Sí. Y lo que comentaba Víctor de aprender, es que tenemos que ser capaces de aprender una y otra vez, de replantearnos y salirnos de nuestros paradigmas una y otra vez. Entonces, cintura, aprendizaje, coraje. Otro skill interesante, el ser capaz de operar dentro de la incertidumbre, ¿no? Todas esas incógnitas pues no deben detener el progreso de las organizaciones ni de los profesionales. No, y o sea, esto se enfoca en estructuras que han sido durante siglos pues muy protocolarias, ¿no? muy firmes, no sé cómo decirlo, cuadradas, y será difícil. Sí, no soy de los sectores que más rápido evolucionan. Y una última para terminar, si me permitís. ¿Qué estrategias o metodologías recomendaríais a las empresas para que desarrollen las soft skills de sus empleados, de su talento, ¿no? Al final, que sean más relevantes de cara a la adopción de nuevas tecnologías digitales? Yo me voy con lo mismo que hablábamos de liderazgo, o sea, yo me voy a ese líder que baje a su organización, que conozca, que demuestre con el ejemplo, que automatice este tipo de actividades y demás, que pueda hacerlo y que se vaya a ver qué es lo que pasa, porque al final es el fontanero que está en las tuberías, me parece que es indispensable en estos momentos. Cualquiera de las habilidades que fundamentan la comunicación, porque al final las organizaciones son conjuntos de equipos, de personas que necesitan colaborar pues, excelentemente entre ellas y muchas de esas habilidades blandas, ¿no? Pues son los fundamentos y los cimientos de esa colaboración.
que privilegien este aprendizaje, que privilegien el liderazgo como algo que se tiene que desarrollar, que no se caiga en el presupuesto cuando las cosas se pongan apretadas. Pues muchísimas gracias a los tres, nos llevamos excelentes tips por nuestra parte. Muchísimas gracias. Yo os quería preguntar, a raíz de ahora de lo que estabais comentando, ¿no? De qué podían hacer las empresas, ¿no? Para fomentar estas tipos de habilidades en sus trabajadores. Pero yo os preguntaría, ¿y como trabajador, cómo puedo demostrar? Porque estamos hablando de algo intangible, ¿no? Yo me presento a una candidatura y yo puedo aportar unos títulos, ¿no? Entonces, esa parte intangible de una soft skill, ¿no? De decir, trabajo en equipo, sí, capacidad de resiliencia, toda. ¿Cómo lo puedo demostrar? Porque puede ser que sí o puede ser que no. En una entrevista hablas de tu resultado y cómo lograste ese resultado. Y apuesto que de por medio hay soft skills. Generar ese contexto emocional para que la gente esté comprometida, cumplan sus promesas, se coordine acción. El resultado no se logra sin estas cosas. Entonces es cómo demuestras cómo llegaste al resultado que plasmas en un currículum. Los ejemplos, ¿no? son la mejor forma, el mejor vehículo para transmitir pues, cómo ese candidato o esa candidata ha puesto en práctica todas esas habilidades. Yo no sé si tienes hijos o... Sí. ¿Sí? Bueno. Les pues, queda mucho para buscar todavía trabajo. Pero si tú eres capaz de plantear cómo gestionas tu vida de profesional, de hijos, de logística y demás lo haces de manera exitosa, ese es un super soft skill. O sea, para mí de verdad eso es extraordinariamente convincente. Eso te da la persona que está más ocupada, al final siempre es la que menos probabilidad de fallar tiene. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones y con este panel ponemos el punto y final a la jornada que hemos realizado hoy desde el auditorio aquí, desde el D-Factory. Por nuestra parte, agradecer también a los sponsors que hacen posible que estemos nosotros hoy aquí, a la Generalitat de Catalunya, al Ayuntamiento de Barcelona, la Diputació de Barcelona, Metrópolis Barcelona, AMB, BBVA, La Caixa y Ibercaja. A todos ellos muchas gracias, a la audiencia que nos acompaña aquí en el D-Factory también, gracias por asistir. Y a los que nos estáis siguiendo en streaming, pues también. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con una nueva edición, el segundo día ya de Stabiniu y en el segundo día desde este espacio hablando de talento. Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué, El dónde y el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Després de tant temps a l'atur, sento que torno a respirar. Hi ha un moment que et preguntes què has estat perseguint tota la vida. Vaig estar molt de temps deixant-me portar. He fet realitat el que un dia vaig somiar. He trobat el que m'agrada. Reconnectar amb la feina m'ha salvat. Mirant la teva llum, sentint la teva olor, conèixer els secrets guardats als teus racons, sense anar més lluny, sense anar més lluny, Barcelona és molt més.
Maite, et necessito. És per la nova línia de producció. Ha sorgit una oportunitat, però no ens entra en el pressupost. Te n'envio els detalls i mirem com es pot finançar, d'acord? El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank Empreses estem a prop per acompanyar-te i portar la teva empresa on vulguis. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat. Estamos muy bien, pero tenemos que invertir para asegurar el futuro de la compañía y de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita, tú decides. Perdona, que vamos a ir a tomar algo ahora, que es mi cumpleaños. 55 palos ya. Felicidades. Ahora bajamos, ¿vale? Por cierto, Javier. Dime. Gracias. Nos has ayudado a tomar una decisión muy importante. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. Perquè vols música, concerts, teatre. Perquè vols sentir, vibrar, riure. Perquè vols viure la cultura, La Vanguardia.